Queremos iniciar ministrando la palabra y queremos hablar, mis hermanos amados, sobre la importancia de poder cortar, la importancia de poder derribar todas aquellas cosas que en algún momento nos pueden apartar del Señor, aquellas cosas que interfieren nuestra relación con Dios, aquellas cosas que bloquean nuestra relación con Dios, todas aquellas cosas que en algún momento no nos dejan avanzar, no nos dejan desarrollarnos o crecer como cristianos. Necesitamos nosotros permitir que todas esas cosas las podamos cortar, porque hay cristianos que lamentablemente, y escuche lo que le voy a decir, y yo deseo a través de esta palabra que todos podamos hacer un análisis, cada uno podamos hacer una autoevaluación y de esa manera poder evaluar y sobre todo poder identificar si hubiese algo que no nos deja ser buenos cristianos, si hubiera algo que pueda estar interfiriendo mi relación con Dios, hay que cortarlo. Porque hay cristianos que en su vida cristiana consienten muchas cosas y lamentablemente todas aquellas cosas o todas aquellas prácticas que se consienten son las que al final vienen a dañar la vida de aquel cristiano, la vida de aquel creyente. Por eso quiero que por favor me acompañe y para que podamos familiarizarnos en esta noche con la palabra del Señor. Capítulo 18 del segundo libro de Reyes, por favor. Capítulo 18, versículo número 1 en adelante. Vamos a leer algo que llevó a cabo este rey llamado Ezequías. Capítulo 18, verso 1, segundo libro de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Verso 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Pero el verso 3 marca la pauta tan impresionante y que por supuesto esto de algún modo va a permitir que el reino de este hombre pueda ser un reinado excelente y que pueda tener resultados satisfactorios tanto para sí mismos como también para Dios. Dice el verso número 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pero al iniciar su reinado, Ezequías lleva a cabo una labor tan significativa, una labor tan imprescindible y tan importantísima, y que eso es precisamente lo que nosotros hoy, en lo que nosotros hoy necesitamos ocuparnos como cristianos, en lo que hoy nosotros también necesitamos trabajar. Verso 4 dice, él quitó los lugares altos, escuche esto, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces dice la palabra que le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Si podemos ver en este versículo número 4, hay 4 acciones que este rey Ezequías llevó a cabo. La primera dice que él quitó, la segunda él quebró, la tercera él cortó, y la cuarta, la escritura nos hizo que él hizo pedazos. Él, mis hermanos amados, llevó a cabo una misión tan importantísima, porque recordemos que cada uno de los diferentes reyes, cuando nosotros analizamos la monarquía hebrea, vamos a ver que algunos reyes al iniciar su reinado, la escritura inicia diciendo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
Pero en otros casos, tal como lo estamos viendo relativo a Ezequías, dice, e hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hubieron reyes que tuvieron una inclinación hacia lo bueno, pero también hubieron reyes que formaron parte de la monarquía hebrea, que tuvieron una inclinación hacia las cosas malas, hacia las cosas que eran desagradables a los ojos de Dios. Hoy, en la actualidad, nosotros también podríamos pensar en lo mismo. En la actualidad, hay cristianos. Claro que hay cristianos que pertenecen a la familia de Dios. Cristianos que cada uno de nosotros hemos conocido la importancia de poder integrar este reino. Pero hay cristianos que, a pesar de que han conocido lo que la Escritura dice, hay cristianos que están empecinados y están enfocados en poder hacer lo malo. Hay cristianos que tienen una inclinación por las cosas incorrectas, por las cosas indebidas, por todas aquellas cosas o todas aquellas prácticas que son ilícitas. Hay muchos cristianos que tienen esa inclinación. Hay muchos cristianos que en su corazón realmente no está el poder agradar a Dios, sino el poderse agradar o quizás satisfacer a sí mismos. Pero hay otro tipo de cristianos, hay otro grupo de cristianos, y es precisamente ese grupo de cristianos que está con ese deseo ferviente, con ese deseo vivo, con esa pasión, con esa determinación de querer agradar a Dios, de querer hacer las cosas que son agradables a Dios. Hay un grupo de cristianos que quieren hacer bien las cosas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hay un grupo de cristianos que quieren hacer las cosas que son rectas, las cosas que a nuestro Dios le agradan. Y yo creo que dentro de ese grupo nos encontramos cada uno de los que estamos recibiendo esta palabra. No sé si usted puede decir amén, no sé si los hermanitos de casa pueden escribir amén, pero creo que ese es el deseo de nuestro corazón. Al igual como este rey llamado Ezequías, nuestro deseo es hacer lo recto a los ojos de Jehová nuestro Dios. No queremos hacer nada que pueda ir en contra de la palabra. No queremos hacer absolutamente nada que pueda ser desagradable delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos amados, algo que podemos ver acá es que en Israel algunos reyes habían levantado altares de adoración, pero que no eran altares de adoración que giraban en torno a nuestro Dios, al Dios de Israel, sino que esos altares habían sido levantados con fines de poder adorar a otros dioses, a dioses paganos. Pero cuando entra en función este rey llamado Ezequías, la palabra nos muestra de que este hombre tuvo un celo de Dios. Este hombre tuvo, mis hermanos amados, el deseo de hacer las cosas rectas delante de la presencia de Dios. Pero él sabía perfectamente que no solamente el reto y el desafío era únicamente para él de una forma particular, sino que el rey Ezequías entendió que como gobernador, como legislador de un pueblo, no solamente él tenía que tener la inclinación de hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová, sino que también él, como cabeza de un pueblo, como líder de una nación, también él sabía que tenía que jalar a ese pueblo, a esa nación, para que pudieran hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Por eso, a diferencia de otros reyes que habían tenido el periodo de gobierno antes que Ezequías, a pesar de que muchos de los reyes de Israel, como también de Judá, habían hecho lo recto ante los ojos de Dios, no tuvieron la determinación que tuvo Ezequías. Ezequías, según estamos viendo en el versículo número 4, el verso 4 dice: él quitó
Oiga, número 1, Él quitó los lugares altos. Número 2, Él quebró las imágenes. Número 3, Él cortó los símbolos de acera. Y número 4, dice que Él hizo pedazos la serpiente de bronce. 4 cosas, 4 acciones que el rey Ezequías llevó a cabo, porque él sabía perfectamente que si no destruía, si no cortaba, si no derribaba y si no hacía pedazos todas estas prácticas, todos estos altares, todos estos lugares que el pueblo había levantado, Ezequías sabía perfectamente que el pueblo de Israel iba a tener la inclinación constantemente de estar haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Esa es la razón, mis hermanos amados, por la que necesitamos comunicar esta palabra. Porque necesitamos nosotros como cristianos, tal como se lo decía al inicio, necesitamos hacer una evaluación, necesitamos nosotros hacer un análisis, necesitamos nosotros detenernos en nuestra vida y poder ver si por alguna razón hay algo que me pueda estar desviando del propósito de Dios, si hay algo en mi vida, si hay algo en mi hogar, si hay algo en mi familia que no glorifica a Dios, si hay algo, alguna práctica que se puede estar ejerciendo que me desvía del propósito de Dios, entonces necesitamos nosotros, al igual que Ezequías, cortar, destruir, hacer pedazos, mis hermanos amados, derribar todo aquello que no es agradable delante de la presencia de Dios. Porque escuche, mientras usted y yo no cortemos, mientras usted y yo no destruyamos, mientras nosotros no estemos dispuestos a hacer pedazos, a derribar todo aquello que no le da la gloria a Dios, aquello va a comenzar a enseñorearse en nosotros. Aquella es una puerta, aquello que nosotros consentimos en nuestra vida cristiana se constituye como una puerta abierta a Satanás, y será una puerta que estará abierta y que será una puerta continua en donde yo frecuentemente le voy a estar fallando al Señor. Aquello que yo no corto, aquello que yo no derribo, aquello que yo no destruyo, aquello, mis hermanos amados, que yo consiento en mi vida, se constituirá aquella piedra que me hará continuamente tropezar y poderle fallar a nuestro Dios. Por eso es que Ezequías no esperó ningún otro momento. Al momento de Ezequías poder tomar posesión del gobierno, Ezequías comenzó a limpiar la casa de Dios y comenzó a depurar todas aquellas cosas que inclinaban al pueblo de Israel a hacer lo malo. Hoy nosotros, mis hermanos amados, de la misma manera estamos llamados para poder derribar todas aquellas cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Yo no sé, yo pregunto en este momento, ¿cuáles son esos altares o cuáles son esas cosas que nos pueden estar haciendo fallarle al Señor con cierta frecuencia? Yo como pastor me he enfrentado, y no lo comunico por personas de la iglesia. Hemos tenido la oportunidad de ministrar a varias personas de diferentes lugares, personas que uno desea que puedan madurar en la fe, personas por las que uno ora esperando que pueda haber una restauración espiritual, esperando que pueda haber una restauración y de ese modo ya no puedan ser absorbidos por el pecado, y de ese modo no puedan ser manipulados tampoco por Satanás. Hay un momento en donde uno espera que el cristiano pueda avanzar, el cristiano pueda crecer, el cristiano le pueda poner un hasta aquí a la vida de pecado, y el cristiano pueda cortar con todas aquellas cosas que no le permiten agradar a Dios. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que desean ser restaurados. Hay muchos cristianos que ciertamente desean caminar para Dios o quieren caminar con Dios y vivir para Dios, pero consienten el pecado.
consienten ciertas prácticas. Todavía hay altares. Quizás nosotros hoy no somos inclinados a la adoración a dioses paganos. Pero hoy nosotros contextualizando esta palabra, porque en la antigüedad los altares precisamente eran esos lugares altos donde se sacrificaba incienso, en donde se pasaban a los hijos por el fuego, en donde se ofrecían holocaustos a dioses paganos. Esos eran los lugares altos, en donde no se le ofrecía sacrificio a Dios, sino que se le ofrecían sacrificios a otros dioses. Pero hoy en la actualidad, los altares, mis hermanos, o los lugares altos, pueden ser todas aquellas cosas que no nos permiten vivir para Dios. Pueden ser todas aquellas cosas, todas aquellas prácticas que nosotros podríamos estar ejerciendo y que nos apartan de Dios. Constantemente pueden ser aquellas prácticas que me hacen fallarle a Dios, llevar una vida desagradable delante de su presencia. Por eso es que necesitamos nosotros, al igual como Ezequías, preguntarnos en esta noche: ¿habrán lugares altos en mi vida? ¿Habrán lugares altos en mi hogar? ¿Habrán lugares altos que no son del agrado de Dios, que no glorifican a Dios? ¿Habrá algo que me pueda estar apartando del propósito de Dios? Habrán lugares altos, mis hermanos amados, que no me dejan avanzar y no me dejan crecer para poderme desarrollar como cristiano. Porque a veces así, tal como se lo acabo de mencionar, a veces hay personas que solo se viven reconciliando y reconciliando y reconciliando. Y llaman al pastor para que el pastor les ministre reconciliación, para que el pastor les asista. Y claro, para nosotros no nos es gravoso, porque es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para poder restaurar a los pecadores, para poder asistir a aquellos que necesitan de nuestra ayuda, poderles brindar la asistencia pastoral. Pero también en algunos casos hemos tenido que hablar con las personas y decirle la importancia de poder tomar con seriedad el sacrificio de Cristo. Porque el apóstol o el escritor a los Hebreos habla acerca de lo delicado y de lo peligroso que es poder tener en poco el sacrificio de Cristo. Aquellos que están constantemente pisoteando la sangre del Cordero. Porque ciertamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos del pecado. Pero hay muchos cristianos que no le dan el valor al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y entonces en su momento tenemos que hablar con las personas para que se afirmen, para que asienten cabeza, para que dejen de pecar, para que dejen de hacer lo malo, para que tengan el valor de cortar con el pecado, que tengan el valor de derribar todo aquello que no glorifica a Dios, porque esto es lo que estamos viendo en la acción que llevó a cabo Ezequías. Él quitó, él quebró, él cortó y él hizo pedazos todas aquellas prácticas que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo. Por eso es que nosotros necesitamos identificar, mis hermanos amados, todas aquellas cosas que nos pueden estar haciendo tropezar. Si hay algo que por alguna razón le puede hacer tropezar, hay que identificarlo. Y una vez identificado el problema, hay que cortarlo, hay que trabajar esa área. Pero hay cristianos que conocen aquello, han logrado identificar cuál es el problema. Hay cristianos que ya identificaron en dónde está el problema, en qué radica el problema, pero no lo cortan, no lo destruyen, no lo sacan de su vida, sino que aquello sigue formando parte del diario vivir de esos cristianos. Por eso, iglesia amada que me escuchan, si queremos nosotros llevar una vida de rectitud, una vida de agradable, aceptable delante de la presencia de Dios,
tenemos que desechar todas aquellas cosas que no glorifican a nuestro Padre Celestial. Yo no sé cuántos podemos bendecir el nombre de Dios en esta noche, pero necesitamos, mis hermanos, con la ayuda de Dios, evaluar nuestra vida cristiana, porque tal como le decía hace un momento, hay dos grupos de cristianos: los cristianos que quieren vivir para Dios, los cristianos que quieren hacer las cosas que son agradables a Dios, pero aquel otro grupo que quiere llevar una vida a su manera. Por eso necesitamos nosotros identificar todas aquellas cosas que nos pueden estar haciendo tropezar. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo número 13 y versículo 14, nos enseña, y esto es parte muchas veces de lo que con lo que el cristiano constantemente le está fallando, o con lo que el cristiano constantemente está tropezando delante de la presencia de Dios. Y estas cosas hay que cortarlas. Primero dice el verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Pero el verso 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo. Y dice la palabra en la parte final: y no proveáis para los deseos de la carne. Hay muchos cristianos que están proveyendo para los deseos de la carne, es decir, aquellas cosas que no van acorde a la palabra de Dios. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, cuando yo quiero seguir mis propios deseos, cuando yo quiero hacer mis propias pasiones, cuando yo tengo esa inclinación para hacer lo malo. Por eso en el versículo número 13 nos hablaba acerca de las glotonerías, nos hablaba de las borracheras, nos habla de la lascivia, de la lujuria, en contiendas, envidias, y quizás ahí se podrían agregar tantas cosas que son deseos carnales, apetitos carnales, cosas que definitivamente con las que no podemos agradar a Dios. Porque la palabra en Gálatas, en el capítulo 5, en la parte final, porque el apóstol Pablo está tratando acerca de todas las cosas que son manifiestas. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, y ahí sigue el listado. Pero en la parte final de esa sección dice: porque los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Dice: no podrán agradar a Dios, o no podrán. Vamos a ver, si me ayudan ahí, se los voy a agradecer. Porque, mis hermanos amados, los lugares altos, o esas cosas altas que tenemos que cortar nosotros, precisamente son, en este momento estamos hablando que necesitamos identificar aquellas cosas que nos hacen caer. Y hay muchos cristianos que tropiezan precisamente con aquellas obras de la carne, aquellas obras, aquellas acciones con las que definitivamente no son agradables delante de la presencia de nuestro Dios. Porque los que practican tales cosas, dice ese texto, no sé si alguien lo tiene. ¿Cuánto? Ahorita nos los van a poner. Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero dice acá, o escuche, dice en la parte final, estamos en Gálatas 5:21, en la parte final dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán. Es que esto es lo tremendo, dice: no heredarán el reino de Dios. Por eso es que si hay alguna obra de la carne que nos puede estar haciendo tropezar, hay que cortarla.
Hay que derribarla, hay que destruirla, hay que cederle aquello a Dios, porque si nosotros no trabajamos aquella área en nuestras vidas, será imposible poder agradar a nuestro Padre Celestial. No podemos vivir una vida en la carne pretendiendo agradar a Dios. Porque la palabra dice, hay otro texto, y yo deseo que me ayuden, tanto los hermanitos que se encuentran acá, o los hermanitos que se encuentran en casita, poniendo ahí quizás los textos en la pantalla, pero dice, porque los tales, dice, no pueden agradar a Dios. Hablando acerca de los que andan en la carne, el texto dice, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que una persona que ande en la carne, una persona que tenga alguna práctica de la carne, es imposible que pueda ser agradable a Dios. Es imposible que esa persona pueda en su vida glorificar a Dios, aún siendo cristiana. Por eso estamos comunicando esta palabra, porque en este momento estamos hablando sobre la importancia de poder identificar aquellas cosas que nos hacen tropezar. Los que andan en la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. No sé si lo tienen. ¿Cuánto? Romanos capítulo 8, versículo número 8. Escuche este texto. Dice, y los que viven según la carne, oiga, no pueden agradar a Dios. Es que una persona carnal, una persona que anda en la carne, es imposible que pueda agradar a Dios. Y por supuesto, hay muchos cristianos carnales, hay muchos cristianos carnudos. Pero ¿cómo puedo dejar de ser un cristiano carnal? ¿Cómo puedo dejar de ser un cristiano carnudo o un cristiano carnal? Necesito tener un sometimiento a Dios y permitir que el Espíritu Santo pueda controlar mi vida. Porque de ese modo entonces mi vida va a caminar en el Espíritu y no en la carne. Pero si mi voluntad está cedida a la carne, será imposible poder agradar a Dios y será imposible que el Espíritu Santo pueda guiar mi vida. Por eso los que andan en la carne, es imposible que puedan agradar a Dios. En la NBI dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por eso necesitamos, iglesia amada que me escuchan, necesitamos identificar aquellas cosas que nos hacen tropezar, aquellas cosas que nos hacen fallarle a Dios. Hay que identificarlas, y si usted ya las identificó, entonces corte con aquello, rompa con aquello, destruya aquello, porque si usted no lo hace, aquello lo va a destruir a usted. Aquello lo va a derribar a usted, aquello lo va a matar a usted, nos va a matar a nosotros. La palabra nos muestra, y esto precisamente es la situación que se da en algunos cristianos. No puedo decir en todos, pero sí en algunos cristianos. Cuando nosotros leemos el libro de Jueces, en el libro de Jueces se encuentra algo bien impresionante, porque constantemente, casi que de un capítulo a otro, dice la palabra, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová su Dios. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Por ejemplo, si leemos solamente un texto, Jueces capítulo 2, versículo número 11, y así usted se pasa al capítulo número 3, se va al capítulo 4, y así sucesivamente, usted notará que muere un juez, muere un legislador, muere un líder que era el caudillo de Israel, y los hijos de Israel vuelven nuevamente a hacer lo malo. Acá dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y tal como lo estamos viendo acá, usted va a poder identificar en todo el libro de los Jueces que constantemente el pueblo de Israel estaba empecinado en hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque no cortaron, porque no derribaron, porque no se rompe, porque no se destruye aquello que constantemente nos está haciendo fallar.
Cuando un cristiano no corta, no destruye aquella práctica, aquel ejercicio de pecado, aquello siempre hará que el cristiano esté fallándole a Dios continuamente. Hay cristianos que temporadas están bien con Dios y temporadas le fallan. Temporadas viven para Dios y qué bueno cuando están en ese momento, pero qué triste es cuando el cristiano le está fallando a Dios y no puede afirmar o no puede, mis hermanos amados, cortar con aquello. Por eso es que el pueblo de Israel constantemente le fallaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba lo malo con ellos. Mientras nosotros consintamos el pecado, mientras nosotros consintamos las obras de la carne, mientras nosotros consintamos aquella práctica, aquel ejercicio que nos hace hacer lo malo, siempre vamos a estar fallando delante de la presencia de Dios. Yo les he compartido en mis primeros años de cristiano, yo era muy amante de la música secular. En mis tiempos no existían CDs o DVDs de música cristiana. Eso ya surgió en el devenir del tiempo, eran cassettes. Y yo saqué muchos cassettes de música mundana, de música secular. Pero dejé conmigo 3 de mis preferidos. ¿Y sabe qué hice? Los metí debajo de la cama. Yo dije, nunca más los voy a escuchar. Pero ese nunca más se llegaba con cierta frecuencia. Y de repente, en algún momento de soledad, en algún momento cuando los de la casa no se encontraban, el enemigo ponía aquel deseo de querer volver a escuchar por última vez la música que en otro tiempo me apasionaba. Y yo iba debajo de la cama a sacar aquellos cassettes. Y aprovechando de que no había nadie en casa para que no dijeran este ya cayó de la gracia, ¿verdad? Porque eso es lo que el diablo hace que nosotros hagamos las cosas en oculto, que hagamos las cosas en secreto y llevemos una vida de apariencia. Y ahí iba yo y sacaba los cassettes de música mundana, los ponía y para que por si alguien llegaba, me ponía los auriculares. Por aquello de que si alguien llegaba no pudiera escuchar que la radio estaba sonando, sino que yo de una forma muy privada estaba disfrutando. Aquello aconteció no una vez, sino que aconteció varias veces, porque yo ahí consentía lo malo. Yo estoy hablando de una área en mi vida que no tuve el valor de destruirla completamente. Pero llegó el momento en donde Dios habló a mi corazón, el Espíritu Santo me redarguyó. Y qué precioso es poder, mis hermanos amados, ser movidos por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando nos reprende, cuando el Espíritu Santo habla directamente a nuestras vidas. Yo espero que en esta noche a más de alguien el Espíritu Santo le pueda estar hablando directamente. Y si hubiese alguna práctica o algo que se pueda cortar, porque en esa noche el Señor habló fuertemente a mi corazón. Y ese día yo no esperé otro día. Ese mismo día yo me metí debajo de la cama a sacar aquello. Y no solamente los tiré, sino que yo comencé a sacarle la cinta. Y comencé a romperle la cinta, porque yo decía dentro de mí, esta música, si yo los meto los cassettes hacia la basura, otro los va a tomar y el mismo daño que me está causando a mí le va a causar a otra persona. Yo agarré la cinta y comencé a destruir aquello, porque yo dije, no quiero que lo que me está dañando a mí le pueda seguir dañando a otras personas. Me armé de valor y tuve que destruir aquello. Desde aquel momento hasta el día de hoy, por la gracia bendita del Señor, el Señor trabajó en esa área de mi vida y en muchas. Porque cuando nosotros permitimos que aquellas áreas que se constituyen como una piedra de tropiezo y nosotros las identificamos y nosotros comenzamos a trabajar en esas áreas, nunca más vamos a volver, porque la tentación quizás va a llegar, pero como usted fortaleció aquellas áreas,
usted no va a caer, usted no va a ser débil. Pero aquí estamos leyendo en Jueces y podemos ver, usted puede leerse todo el libro de Jueces y notará que en todo el libro se manifiesta que el pueblo de Israel y volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Y volvieron a hacer lo malo, porque lamentablemente cuando no se corta con aquello que nos hace tropezar, estaremos fallándole constantemente a nuestro Dios. La palabra nos muestra en el capítulo número 15 del primer libro de Samuel y versículo número 2. De hecho, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, pero leamos desde el verso 2 y verso 3, porque la escritura nos muestra acerca de lo que Dios le había dicho a Saúl que hiciera. El Señor le habla a Saúl que pueda matar, que pueda raer, es decir, que pueda hacer desaparecer del todo a Amalek. Dice después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando suba de Egipto. Verso 3. Y ve pues y hiere a Amalek, y oiga, dice, la orden era esta: y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden de Dios era que Saúl pudiera destruir del todo, pudiera destruir completamente a Amalek sin poder consentir absolutamente nada. En la actualidad hay muchos cristianos del calibre de Saúl que consienten algunas cosas, que algunas cosas sí las destruyen, algunas cosas sí cortan con ellas, algunas cosas sí las hacen pedazos, pero hay otras que dicen: estas no las voy a destruir, estas en su momento quizás lo haré. Hay muchos cristianos que, al igual como Saúl, consienten muchas cosas, y tal como se lo estaba comunicando en mi experiencia, cuando nosotros, mis hermanos amados, consentimos algo en nuestras vidas y no lo cortamos, no lo destruimos, cuando nosotros sabemos perfectamente que aquella práctica, que aquella cosa, aquel ejercicio, el consentimiento de aquello que no es agradable delante de Dios, nosotros lo consentimos, nosotros seguimos ejercitándonos en ello, debemos de tener bien presente que si nosotros no destruimos con aquello, aquello nos va a destruir a nosotros. Eso es literalmente lo que pasó con Saúl. Saúl dice ahí más adelante que Saúl le perdonó la vida al rey Agag y le perdonó a todo el ganado robusto. A lo mejor del ganado que tenía el rey Agag, se lo perdonó. Y dice la palabra que la ira de Dios vino sobre la vida de Saúl. Y por esa razón, esa fue la causa por la que Dios desechó a Saúl del reinado. Porque Saúl estaba precisamente obedeciendo a Dios, pero de una forma parcial y no de una forma total. Dios espera que le obedezcamos no de una forma parcial. Dios espera y pide de nosotros nuestra obediencia total, que tengamos una obediencia completa a Él, no de una forma parcial, no que vamos a obedecer a Dios en unas cosas y en otras no. Necesitamos nosotros obedecer de una forma completa, de una forma total a nuestro Dios. Ese fue el error de Saúl, obedecer a Dios a medias. Pero Dios no desea que podamos ser cristianos a medias tintas. Eso no va con Dios. Como diría aquel hermanito, o somos o no somos. O nos definimos por una cosa, pero no podemos nosotros estar llevando a cabo dos tipos de actividades.
Saúl no destruyó del todo a Amalek. Si nosotros, mis hermanos amados, en nuestra vida cristiana tenemos alguna práctica de pecado, si tenemos algún ejercicio o tenemos el consentimiento de algo malo en nuestra vida cristiana y no cortamos con aquello, aquello nos puede destruir a nosotros, porque eso fue lo que aconteció precisamente con Saúl en el capítulo número 1 del segundo libro de Samuel. Y bueno, desde el versículo número 1 en adelante, la historia, por cuestiones del tiempo no lo puedo citar, pero usted puede leer el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, que nos relata que el pueblo de Israel se enfrentó, tuvo nuevamente guerra con Amalek, porque Saúl no estuvo dispuesto a destruir del todo a Amalek. ¿Y sabe qué hizo Amalek? Amalek mató a Saúl, le mató a su hijo, le mató prácticamente a los de su casa. Aquel al que Saúl le perdonó la vida es el que ahora lo está matando a él mismo. Qué impresionante, mis hermanos amados, porque aquellas cosas que nosotros consentimos son las que a la vuelta, si no cortamos con ellas, son las que nos van a destruir. He conocido cristianos que un día el Señor los libertó de las drogas, un día vinieron al conocimiento del Señor y conocieron que necesitaban romper, cortar con esas prácticas de drogadicción y entraron en un proceso de liberación, entraron en un proceso de restauración y Dios comenzó a trabajar en ellos. Pero lamentablemente, cristianos que le abrieron la puerta al enemigo, y luego volvieron a recaer en las drogas. Recuerdo el caso de un familiar que fue restaurado, fue libertado de una forma impresionante. Recuerdo una liberación tan impresionante, el cautiverio, como el diablo tenía poseído a este familiar. Y cuando le hablamos de Cristo, porque este muchacho lo buscaban para matarlo, andaba bien metido en las pandillas, en el narcotráfico, andaba bien metido en el tema del ataque armado, el ataque directo. Este muchacho andaba metido en unas pandillas de robacarros. Andaba bien metido el muchacho en ese ambiente. Y recuerdo de que le hablamos de Cristo, lo fuimos a traer, se oró por él, entró en un proceso de liberación. Por varios meses él estuvo orando y unas liberaciones impresionantes, al punto de que este muchacho fue restaurado, fue libertado, recibió el bautismo del Espíritu Santo, un muchacho que el Señor lo comenzó a levantar, pero lamentablemente se descuidó. Estuvo como 3 años tal vez en la iglesia, pero se descuidó. Comenzó nuevamente a tener contacto con las amistades pasadas. Ese es el problema. Nosotros no podemos jugar con fuego. La palabra dice: ¿quién andará en brasa sin que se quema? O entre el fuego sin que pueda arder. No podemos nosotros jugar con fuego, porque si jugamos con fuego nos vamos a quemar, y eso fue lo que aconteció con este muchacho. Comenzó a seguir teniendo contacto con sus amistades pasadas y le llegó el momento de la tentación. Y cuando el muchacho fue a visitar a sus amistades pasadas, llegó directamente a consumir la droga. Y aquello fue un paso, una decisión indebida que hizo que el muchacho nuevamente volviera a su vida pasada. Y a los pocos meses nos estamos enterando que el muchacho está para morir. Lamentablemente, el muchacho permitió el abrir aquella puerta que ya se había cerrado únicamente para su muerte, para su destrucción. Por eso cuando nosotros
no destruimos algo, aquello nos destruye a nosotros. Por eso en el capítulo número 1 del segundo libro de Samuel, ahí usted se va a dar cuenta, pero lo puede leer en casita, usted puede darse cuenta de que un amalecita le quita la vida a Saúl. Saúl le perdonó la vida a Amalec y Amalec es el que termina destruyendo al rey Saúl. Por eso nosotros, mis hermanos amados, no podemos consentir algo en nuestra vida cristiana. Hay que derribar, hay que cortar, hay que destruir, hay que hacer pedazos, tal como lo hizo el rey Ezequías. Por eso el apóstol Pablo, y así rápidamente estoy solo para ir concluyendo, el apóstol Pablo en el capítulo número 2 y versículo 18 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habla acerca del no poder edificar aquellas cosas que ya hemos destruido. Es que no podemos, mis hermanos amados, volver a practicar aquellas cosas de las que habíamos salido en otro tiempo. No podemos nosotros. Por eso el apóstol Pablo contundentemente habla diciendo: el que robaba no robe más, el que adulteraba no adultere más, el que fornicaba ya no puede seguir fornicando, y así sucesivamente podríamos agregar tantas cosas más que usted podría hacer su propio listado ahí. Pero en Gálatas capítulo 2 y verso 18 dice que si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No podemos, mis hermanos, volver a restaurar aquellas cosas que en otro tiempo nos estaban causando males. No podemos reconstruir las cosas del pasado, aquello que nos estaba destruyendo, aquello que nos estaba haciendo, que nos encaminaba a hacer lo malo delante de Dios. No podemos nosotros reconstruir, edificar, restaurar esas cosas que nos bloqueaban, interferían nuestra relación con Dios. Si usted tuvo el valor en otro tiempo de cortar, de hacer pedazos algo que era desagradable delante de Dios, no regrese a volver a practicar aquello, porque si no, la palabra dice que nos volvemos transgresores. Nos volvemos transgresores. Por eso debemos de tener el valor. En el capítulo 19, y con este versículo voy concluyendo, y versículo 19 del libro de los Hechos, la Escritura nos muestra la acción tan impresionante que llevaron a cabo unas personas que podríamos definirlas como unas personas quizás hechiceras o unas personas brujas. Es decir, personas, ahí la palabra nos muestra de que eran personas que practicaban la magia. En otras palabras, eran personas que practicaban el ocultismo. Pero estas personas tuvieron a cabo precisamente esa misma acción de la que estamos hablando en esta noche. La acción que estamos comunicando. Tuvieron el valor, tuvieron la determinación de poder destruir aquello que en otro tiempo era la herramienta que les hacía pecar, que era la herramienta que les hacía hacer lo malo. Dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, ¿y qué dice que hicieron? Los quemaron, dice, delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, dice que hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquello representaba un valor impresionante. Pero a ellos no les importó. A ellos no les importó cuánto valía aquello. Ellos estaban dispuestos a destruir aquello que no solamente a ellos les había hecho llevar una vida alejada y desagradable delante de Dios, sino también la práctica que ellos hacían con esos libros, que hacía perder o caer en perdición a muchas personas, a muchos conciudadanos de ellos de aquella época. Por eso ellos estuvieron dispuestos a quemar, a destruir aquellos libros que tenían que ver con el ocultismo. Por eso, mis hermanos amados, yo espero en esta noche estar siendo claro con la palabra que estamos comunicando, pero necesitamos nosotros cortar con todas aquellas cosas
que no son del agrado de Dios. Si hay algo en su vida, si hay algo en su hogar, si hay algo en su familia que no es del agrado de Dios, en esta noche yo le animo para que se arme de valor y pueda cortar con todo aquello que no glorifica a Dios. Cortemos, mis hermanos amados, con todo aquello que no es del agrado de Dios. Hagamos la tarea de Ezequías, que Ezequías destruyó, derribó, cortó e hizo pedazos todas aquellas prácticas que hacían pecar y que hacían fallar constantemente al pueblo de Israel. Así que usted en este tiempo yo le animo para que evalúe. Como les decía, esta palabra es para que podamos evaluar cómo nos encontramos. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Y si hay algo que deseamos, Señor, es poder llevar una vida de rectitud. Es poder llevar una vida de limpieza, una vida de pureza, una vida de santificación para la gloria tuya. Queremos, Señor amado, renunciar a toda especie de pecado. Queremos renunciar a toda práctica de pecado. Señor, si hay algo, como diría tu siervo David, examíname, oh Dios, y pruébame y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, si tú ves que en nuestras vidas todavía hay camino de perversidad, si tú ves, Señor, que en nosotros hay algo que no te agrada, que no te glorifica, córtalo, Señor, corta de nosotros, de nuestras vidas, y danos a nosotros el valor para poder renunciar a toda práctica de pecado, a toda obra de la carne, a toda acción ilícita, a todo aquello que vaya en contra de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder hacer lo recto, para que podamos hacer lo que es agradable delante de tu presencia. Danos el valor, ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte a ti, queremos vivir para ti. Y como diría tu siervo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Queremos servirte, Señor, con integridad de corazón. Queremos hacerlo con rectitud para la gloria tuya. Es lo que te pedimos en esta noche con todo nuestro corazón, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y por la gloriosa participación de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén.